Lo que escucharás a continuación está basado en documentos, crónicas y archivos que nunca fueron reconocidos oficialmente por el Vaticano, pero que han circulado entre investigadores, sacerdotes y agentes de inteligencia durante décadas. La historia de una orden secreta que, más allá de las cruzadas, más allá de las intrigas medievales, luchó contra un enemigo silencioso, las fuerzas del infierno intentando abrirse camino a nuestro mundo. El Vaticano reconoce de manera oficial la existencia de exorcistas. De hecho, en 1614, el Papa Pablo V autorizó la primera edición del Rituale Romanum, un manual de exorcismos que debía ser utilizado por sacerdotes entrenados para enfrentar casos de posesión demoníaca. Pero lo que pocos saben es que desde mucho antes ya existía una organización secreta dentro de la Iglesia dedicada a estos combates. Una orden que jamás fue reconocida públicamente, la Orden de los Exorcistas. De acuerdo con testimonios de investigadores como el padre Gabriele Amorth, exorcista jefe del Vaticano en el siglo XX, la cantidad de posesiones demoníacas aumentó de manera alarmante después de la Segunda Guerra Mundial. Amorth, quien realizó más de 70.000 exorcismos a lo largo de su vida, aseguraba que el mal se manifestaba de maneras cada vez más violentas y organizadas. Pero esta historia comienza mucho antes. En 1949, en Maryland, Estados Unidos, un caso estremeció a la Iglesia. Se trataba de un adolescente poseído, conocido bajo el seudónimo de Roland Doe. Durante semanas, sacerdotes jesuitas intentaron expulsar a la entidad que hablaba a través del joven. Pero lo que encontraron fue algo mucho más fuerte que un demonio aislado. El caso terminó en el hospital de la Universidad de Georgetown, donde, tras un exorcismo prolongado, el muchacho fue liberado. Oficialmente, fue un milagro. Extraoficialmente, fue una advertencia. Algo se estaba filtrando. En documentos internos del Vaticano, desclasificados parcialmente en los años 70, se habla de este caso como el Protocolo Maryland, y se afirma que marcó el inicio de una ola de fenómenos inexplicables en Europa, América Latina y Medio Oriente. Monjas que levitaban, crucifijos que se retorcían solos, sombras que se materializaban en habitaciones cerradas. La Iglesia entendió que no estaba lidiando con posesiones aisladas, sino con un plan sistemático. Fue entonces, en 1952, bajo el pontificado de Pío XII, que se reactivó oficialmente la Orden de los Exorcistas, con sede en Roma, bajo la supervisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El objetivo no era solo realizar exorcismos individuales, sino enfrentar a entidades superiores, inteligencias demoníacas que coordinaban ataques en distintos puntos del mundo. Los primeros registros de esta nueva etapa de la Orden muestran misiones en Italia, Francia y España. Pero hay un caso en particular que destaca. En 1953, en el convento de Santa María de la Merced, en Sevilla, varias monjas comenzaron a sufrir fenómenos extraños. Escribían en lenguas desconocidas, se arrancaban la piel con las uñas, y una de ellas llegó a levitar durante una misa. Los exorcistas enviados descubrieron que no se trataba de un caso individual, sino de una infestación masiva. Según el informe, la entidad no buscaba poseer un cuerpo, sino apropiarse del lugar, abrir un umbral permanente. La idea de los umbrales aparece en múltiples informes de la Orden, portales, grietas en la realidad que permitirían a las fuerzas del infierno acceder de manera física a nuestro mundo. Y lo más inquietante, muchos de esos umbrales coincidían con lugares de culto religioso muy antiguos, templos paganos sobre los que luego se construyeron iglesias. En 1962, durante el Concilio Vaticano II, se discutió brevemente si los exorcismos debían modernizarse o incluso eliminarse. Algunos obispos consideraban que eran un resabio medieval, pero en secreto, la Orden de los Exorcistas reportaba un aumento dramático de manifestaciones en África y Asia. En 1965, en Zaire, 3 aldeas enteras fueron arrasadas tras lo que se describió como posesiones colectivas.
Los informes nunca llegaron a la prensa occidental. El padre Amorth, años después, declararía que Satanás había logrado infiltrar incluso las más altas esferas de la Iglesia. Pero en los documentos de la Orden se habla de algo aún peor, de un nombre, una entidad que aparecía repetida en testimonios de diferentes países, en distintos idiomas: Asmodeo. Asmodeo es mencionado en textos apócrifos judíos y en el Talmud como un príncipe de los demonios. Pero para la Orden de los Exorcistas, Asmodeo no era un mito, sino una presencia real que buscaba coordinar un ataque global contra la humanidad. El Vaticano comenzó a financiar discretamente investigaciones, recurriendo incluso a científicos que trabajaban en física y psicología. Se hablaba de frecuencias de resonancia que abrían puertas, de energías oscuras, concentradas en objetos antiguos. Aquí es donde entra en juego otro elemento: las reliquias. Se sabe que la Iglesia ha protegido durante siglos reliquias como fragmentos de la cruz de Cristo, huesos de santos y el mismísimo sudario de Turín. Pero algunos informes hablan de reliquias mucho más extrañas, objetos que no pertenecían al cristianismo, pero que eran usados para contener o neutralizar presencias demoníacas. Una de ellas sería un cáliz hallado en Etiopía, en Aksum, en 1958, durante una misión encubierta. El cáliz no era de oro ni de plata, sino de una piedra oscura, y según los exorcistas, tenía la capacidad de sellar temporalmente a entidades en su interior. Durante los años 70, en plena Guerra Fría, la Orden de los Exorcistas enfrentó sus mayores desafíos. En 1972, en Chernivtsi, Ucrania, un grupo de sacerdotes reportó un caso tan extremo que se necesitó la presencia de 6 exorcistas simultáneos. El testimonio escrito afirma que una sombra gigantesca salió del cuerpo de una mujer, cubriendo todo el techo de la iglesia. Tras horas de ritual, lograron contenerla, pero 2 de los exorcistas murieron en el proceso. Ese mismo año, en Roma, un cardenal filtró que dentro del Vaticano existían salas prohibidas, donde se guardaban los restos de demonios contenidos en reliquias. Nunca se confirmó oficialmente, pero varios periodistas italianos que investigaron el caso murieron en accidentes sospechosos. La Orden sabía que Asmodeo no era una simple leyenda, sino un general del infierno que estaba preparando el terreno. Su objetivo: encontrar un umbral lo suficientemente grande para manifestarse en nuestro mundo de manera física y definitiva. Y lo peor estaba por llegar. A finales de los años 70, la Orden de los Exorcistas detectó un patrón inquietante. Las manifestaciones demoníacas no ocurrían de manera aleatoria, sino en lugares específicos, alineados con antiguas rutas de peregrinación y templos precristianos. En 1978, un equipo enviado a Baviera, Alemania, descubrió que un monasterio benedictino había sido construido sobre un antiguo santuario druida. En sus sótanos, encontraron inscripciones que hablaban de un pacto con los hijos del fuego, palabras que coincidían con antiguos textos hebreos sobre ángeles caídos. El Papa Juan Pablo II, informado en secreto, autorizó a la Orden a actuar con mayor autonomía. Fue en este periodo cuando surgió un nombre clave: el cardenal Ernestus Bellini, uno de los protectores del Archivo Secreto Vaticano. Según documentos filtrados, Bellini habría coordinado personalmente más de 40 operaciones de exorcismo en Europa y Medio Oriente, muchos de ellos nunca reconocidos públicamente. Pero en 1981 ocurrió el evento que cambiaría todo. En el Líbano, en plena guerra civil, un convento maronita fue atacado por milicianos. Los informes oficiales hablan de masacre y destrucción. Los archivos de la Orden, sin embargo, dicen otra cosa. Afirman que en los sótanos del convento había un portal antiguo, custodiado por monjes durante siglos. En medio de la violencia, ese portal se abrió. De él emergió algo que fue descrito como una forma sin forma, un cuerpo de sombras con múltiples ojos. 4 exorcistas enviados desde Roma intentaron sellarlo, pero solo sobrevivió uno.
El resto fueron literalmente desintegrados frente a decenas de testigos. El sobreviviente, conocido solo como Padre Miguel, dejó escrito: no era un demonio menor, era Asmodeo, y está cada vez más cerca. A partir de los años 90, la Orden intensificó sus operaciones en América Latina, donde se registraban cada vez más posesiones colectivas. En 1994, en Oaxaca, México, un pueblo entero fue evacuado después de que múltiples habitantes comenzaran a hablar en lenguas desconocidas y a mutilarse. Oficialmente, se trató de un brote de histeria colectiva. La realidad fue que una grieta dimensional se abrió en la iglesia local. Los exorcistas, con la ayuda de reliquias sagradas, lograron cerrarla, pero el costo humano fue enorme. El padre Amorth, ya exorcista jefe del Vaticano, declaró en 1999: Satanás no teme a quienes dudan de su existencia, teme a quienes conocen su plan. Y según los informes de la Orden, el plan era claro: abrir un portal definitivo en Roma, en el corazón mismo de la Iglesia. En el año 2000, el Vaticano reveló oficialmente el llamado Tercer Secreto de Fátima. El documento hablaba de persecuciones contra la Iglesia y un atentado contra un papa. Pero, según la Orden, ese no era el verdadero secreto. El texto original, nunca publicado, hablaba de un ser de fuego y sombra que saldría de Roma en los últimos tiempos y de que solo la sangre de un justo podría detenerlo. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, la Orden detectó un aumento inusual de fenómenos en toda Europa. En 2007, en Rumania, un exorcismo terminó en tragedia cuando una joven murió encadenada a una cruz. Los medios lo presentaron como fanatismo, pero la Orden registró otra cosa. La joven había sido elegida como receptáculo para Asmodeo, y su sacrificio evitó que la entidad se manifestara por completo. En 2012, bajo el papado de Benedicto XVI, la Orden alertó de un evento inminente. Ese mismo año, un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro en el día en que el Papa anunció su renuncia. Para los medios fue una simple coincidencia. Para la Orden, fue una señal. Asmodeo estaba cerca. Los últimos informes, fechados en 2018, hablan de operaciones en Siria, en zonas donde la guerra había destruido ciudades enteras. Entre las ruinas de Palmira, exorcistas y soldados encontraron un templo subterráneo, con símbolos idénticos a los hallados en Jerusalén y Baviera. En su interior, se escuchaban voces que no pertenecían a este mundo. El Vaticano nunca ha reconocido oficialmente la existencia de la Orden de los Exorcistas. Sin embargo, testimonios de sacerdotes, filtraciones de archivos y coincidencias históricas apuntan a que esta guerra secreta sigue activa. La pregunta es: ¿hasta cuándo podrán contener a Asmodeo? ¿Y qué ocurrirá si finalmente logra cruzar el umbral y manifestarse en nuestro mundo de manera definitiva? Lo que sí sabemos es que mientras en la superficie todo parece calma bajo los muros del Vaticano, en pasadizos que la mayoría de los fieles jamás verá hombres de fe, luchan cada día contra un enemigo que no aparece en los libros de historia, pero que podría decidir el destino de toda la humanidad. La Orden de los Exorcistas existe en silencio, combatiendo en la oscuridad, y si alguna vez fallan, el mundo entero lo sabrá. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos es aún más perturbador. Hazlo ahora, o esta noche, cuando apagues la luz, escucharás 3 golpes en tu puerta, y créeme, no querrás abrirla.